Hola, bienvenidos a quienique.com. Nuestro invitado es una persona que está hoy en primera plana de la noticia, el doctor Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Doctor Rojas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Daisy, para mí de verdad es un gusto inmenso. Siento un respeto genuino por todas las personas que de alguna manera giramos en torno a quién y qué, y por todo lo que tú significas en el periodismo colombiano. Total, que imagínate lo bien que me siento en esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Con tantas flores, creo que arrancamos bien. Doctor Rojas, el tema obviamente del día de la sentencia que ustedes profirieron en torno a la tutela que favorece una segunda instancia para Andrés Felipe Arias, ha abierto una discusión muy grande. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que hay un rompimiento con normas que ponen en peligro la institucionalidad y todas las decisiones que ellos toman. ¿Cómo reciben ustedes lo que ha dicho la Corte, el presidente de la Corte Suprema? Permítame decirlo de esta manera. Uno, tenemos profundo respeto, y no solamente respeto, sino admiración por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. Segundo, lo que ellos tienen es una percepción frente a la sentencia. Ellos piensan que la decisión que se ha tomado de proteger el derecho fundamental de un ciudadano toma de alguna manera el alcance y produce este alegado rompimiento por parte de ellos. Pero fíjese usted, Daisy, y estoy hablándole también a los destinatarios de esta entrevista con todo respeto, que cuando ellos dicen que no comparten la decisión, advierten que, sin embargo, van a cumplir la sentencia. Y al finalizar su comunicado dicen, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y como tal, esta sentencia se cumplirá en las condiciones en que la Corte Constitucional la ha emitido. ¿Qué nos deja esto a nosotros? La tranquila sensación de que aquí no hay el choque de trenes de que tanto se habla. Ya cuando uno mira el alcance de la decisión, es importante tener en cuenta lo siguiente. Uno, la Corte Constitucional no ha tocado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. La Corte lo que ha hecho, lo único que ha hecho la Corte Constitucional es simplemente la de decir en una decisión que un ciudadano tiene derecho a una doble conformidad, que es la opción de que alguien que se juzga en única instancia como aforado pueda tener la opción de otro juez que la revise. En la sentencia la Corte es muy cuidadosa en decir, uno, no habrá aquí jamás consideración de prescripción alguna de la acción penal. Dos, la sentencia no deja de estar en firme y de estar ejecutoriada. Sigue cumpliéndose común y corriente mientras se surte la doble conformidad. Tres, el ciudadano sigue privado de la libertad. Cuatro, la sentencia la revisa la misma corte que la emitió. La variante que hay es que lo hacen jueces que son paralelamente personas que desempeñan la misma función. Ok, doctor, usted hablaba, lo he escuchado en algunos otros medios hablar de interpartes, porque ya están diciendo que con esta sentencia entonces van a favorecer a todos aquellos que ya han sido condenados, que son aforados y que han sido condenados por la Corte Suprema. ¿Qué significa exactamente lo que ustedes dicen que eso no es cierto? Eso no es cierto por lo siguiente, esta decisión en concreto no cubre sino a una persona. Cada caso que llega a un juez, en este caso a la Corte Constitucional, se juzga conforme a las reglas que llevan los hechos y el fundamento jurídico del caso. Y puede producirse decisiones diversas, aunque en algunas oportunidades pueden ser similares. Entonces, cuando se juzga a este ciudadano en las condiciones, alguien podría decir, mi situación es igual, pero el hecho de que él piense que la situación es igual no quiere decir que el juez vaya a entender que su situación es igual. Esto es muy complicado. Los seres humanos son únicos e irrepetibles, los hechos son los hechos, las pruebas son las pruebas y cada situación será diferente. Ahora, es muy probable que si hay alguien que reúna las condiciones, tenga un buen argumento para presentarse. El buen argumento es con fundamento en el derecho a la igualdad, solicito que me den este tratamiento. Bueno, habrá que verlo. Por lo pronto yo no puedo decir, no, es que esto se vino en cascada. No es así, no es tan sencillo. Y el trámite tampoco es que lo vea yo tan sumamente, digamos, flexibilizado a tal punto que diga, no, se acabó finalmente el rigor de la justicia. ¿Por qué? Porque quien crea que está en esta situación, pienso que se acercará a la Corte Suprema y dirá, mire, a este ciudadano le concedió este derecho y yo estoy en las mismas circunstancias.
Y la Corte podría decir, tiene razón, ya hay doble conformidad en Colombia, ya hay actos legislativos, ya hay sentencias de la Corte Constitucional. O podría perfectamente decirle, señor, usted no tiene razón, ese no es su circunstancia. Y bajo esa condición la persona propondrá una tutela y llega a la Corte Constitucional eventualmente, porque allí llega en punto de revisión y se dirá, tiene razón o se dirá, este es un caso violento. Yo no sé de dónde se ha dicho que esto es una gigantesca sucesión de sentencias en cascada, no las veo. Pero, Daisy, si quisiéramos llegar a ese punto de exageración, haga una reflexión. En el mundo del sentido común, 30 sentencias podrían juzgar de alguna manera como el cataclismo que hunde finalmente a un país. Alguien dirá, para mí sí, rigor, seguridad jurídica, cosa juzgada, etc. Otros pensaremos, sí, pero no tanto, debe haber rigor y seguridad jurídica, pero las instituciones sirven y las reglas jurídicas sirven si le sirven al hombre, si le sirven al ser humano. Si no le sirven al ser humano, ¿para qué tanta regla y tanta institución? Ese es el gran debate en el Congreso de la República. Ustedes fueron 4, me decía el doctor Lizarazo, Alejandro Linares, Reyes Cuartas y usted. ¿Qué los unió? ¿En el que debe legislar es el Congreso y que esto le compete al Congreso? Déjeme decirle 3 cosas, Daisy. 1, cuando nosotros vimos venir la decisión de las condiciones, propusimos, como era obvio, que no nos metiéramos en estos terrenos porque le veíamos la complejidad de la seguridad jurídica y la complejidad de la cosa juzgada. Porque decíamos, uno no puede entrar a saco a la cosa juzgada cuando no entiende que hay otros caminos para poder de alguna manera producir la misma solución. Entonces dijimos, esto no debemos resolverlo acá porque sería de alguna manera una vulneración de la cosa juzgada y de esa manera estaríamos también vulnerando la seguridad jurídica. Entonces, este tema debemos remitirlo al Congreso de la República. ¿Cómo debe ser la decisión? Digamos que el señor, que el ciudadano de Felipe Árez tiene derecho, pero que es el Congreso de la República el que tiene que tomar la decisión y le damos un plazo para que lo tome. Y si en ese plazo no lo toma, entonces la Corte reasume su función y termina protegiendo ya frente al abandono del Congreso de la República. Eso lo hicimos en el caso del matrimonio de parejas del mismo sexo. Se les dio el tiempo, no lo regularon, no expidieron la ley. La Corte retomó el tema después de los 2 años del último exhorto que se hizo y expidió la sentencia que dijo en Colombia, conforme a nuestra Constitución, hay posibilidad de que haya matrimonios de parejas del mismo sexo, parejas homoafectivas. Ese es el tratamiento que queríamos. Ese tratamiento lo negaron y nosotros pensamos que era allí donde se hacía la integridad de la regulación de esto. Yo tenía un argumento más, y el argumento más yo lo ponía en plano de igualdad. Decía, si vamos a darle este tratamiento al ciudadano, ¿por qué desde aquí mismo, desde esta sentencia, con una decisión intercomunis, no decimos que todas las personas que estén en igualdad de condiciones tienen el mismo derecho, tienen el mismo amparo, tienen doble conformidad? La sala plena me dijo, no le aceptamos su propuesta porque esta es una decisión interpartes y como decisión interpartes nosotros pensamos que no debe tener esa, digamos, esa expansión. Yo recordé lo que pasó justamente con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Ahí sí hubo expansión. Ahí se dijo, todos los que estén en la misma situación pueden derivar de estos derechos en la medida en que es una sentencia intercomunis. Intercomunis, lo van a entender ustedes, aquellas personas que interactúan dentro de un grupo, de una comunidad, intercomunis. Y entonces, ¿qué hicieron las personas que estaban en esa circunstancia? Con esa sentencia, que solamente cubría, creo que 6 ciudadanos, se fueron con ella bajo el brazo y, la verdad, han celebrado matrimonios sin tener que volver a la Corte Constitucional. Esa era mi propuesta. Como fui derrotado, yo simplemente salvé el voto y mis compañeros fueron derrotados, fuimos 4 derrotados. Todos compartíamos el tema de no vulnerar seguridad jurídica, de no vulnerar el tema de la cosa juzgada, de darle oportunidad que el Congreso hiciera una regulación amplia y sensata del tema durante un periodo que no era de eternidad, y luego nosotros, si no cumplía el Congreso con eso, teníamos que amparar derechos fundamentales. Y yo le agregué, lo que usted me dice, ese agregado mío
tenía de alguna manera el propósito de que esto cubriera desde 1991 hasta esta fecha. ¿Por qué? Bueno, hasta el 2018, que es la fecha del acto legislativo que autorizó la conformidad. Porque cuando usted lee despacio, el artículo 29 de la Constitución, debido proceso, dice: toda aquella persona que sea condenada tendrá derecho a impugnar. Entonces, si a mí me condenan, así sea, donde sea y en la cosa, tengo derecho a impugnar, levantar la mano y decir: permítanme manifestar mi inconformidad, quiero que alguien revise esto. Bueno, doctor, una última consideración más que pregunta. Yo he estado escuchando a muchos de mis colegas pasando listas, que si son 29, que entonces Santofimio, que si Maza Márquez, que Noguera, que fue director del DAS. Es como que aquí se está hablando mucho, más allá de lo jurídico, yo no soy abogada, como por antipatías o simpatías por los personajes. Entonces, los que están del lado de Arias consideran que es una decisión acertada. Los que no, exceptuando los juristas, están como emitiendo conceptos emocionales, ¿o no? Como el típico latino que reacciona frente a una decisión seria de una corte, ¿o no? ¿No estaremos en ese plan? Voy a decir algo impropio, pero quienes me escuchan me lo van a tolerar. Eso se llama instrumentalización de la justicia. Cuando yo instrumentalizo la justicia para derivar de ella, digamos, la vocación de acierto que yo pretendo, o simplemente la posibilidad de que mis intereses triunfen frente a los intereses de los demás. Yo tengo esta impresión y lo digo con sinceridad. Es muy grave una justicia que solo es justicia respecto de determinadas personas, que solo es justicia respecto de fulano como se llame, o fulano donde pertenezca, o fulano donde viva, o fulano donde, según la conducta, es decir, aquel juicio que yo hago por el autor mismo y no por el acto. Yo debo juzgar los actos, yo no debo juzgar los autores. Entonces, esa es una regla del derecho penal. Entonces, a mí me parece que usted tiene razón y cuando me dice yo no soy abogada, está a salvo de muchas cosas. Y dentro de esa salvedad está con la gran opción de manejar todo bajo la perspectiva del sentido común, que cada vez que uno tiene un problema en derecho, uno debe primero resolverlo en sentido común y después buscar el artículo que por ahí anda. Eso es lo que uno tiene que hacer en esto. Entonces, la verdad, aquí hay una protección de los ciudadanos. Yo en clase solía decir otra cosa, y es esto. Yo no me imagino a la Madre Teresa de Calcuta cuando vivía solicitando la protección de sus derechos. La Madre Teresa de Calcuta ni siquiera tenía por qué buscar la protección de esto. Yo creo que la protección la buscan personas a quienes les imputan alguna inconducta, digamos, alguna actuación que no termina de pronto para muchos apropiada. Entonces, de esa manera, yo creo que es importante entender esto. Simplemente como que debemos, en un ámbito de tolerancia genuina, decir lo que digan los jueces. Los jueces, en últimas, no nos dejamos invadir, así lo quiero, así lo pienso, así lo practico, ni de tentaciones, ni de tendencias. Yo creo que en esto debe haber imparcialidad, debe haber plena neutralidad, debe haber ponderación, debe haber juicio y razón para producir una decisión de esa naturaleza. Total de que yo sí creo que quienes así manejan el tema lo que hacen es producir una instrumentalización de la justicia, pero digamos que no es este el caso, sino simplemente la pretensión de algunos para hacerlo. Gracias, doctor Rojas, muy interesante pues escucharlo y darnos cuenta que de verdad a veces tomamos partido frente a temas jurídicos de manera emocional. Eso no debe ser así. Espero tenerlo pronto de nuevo en este espacio en quienique.com. Siempre será bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero presentarle disculpas por mi exceso de sinceridad en la entrevista. Siempre las personas que le recomiendan a uno le dicen, mire, no pierda la majestad de ser usted el presidente de la Corte, tiene que decir cosas muy breves, muy parcas, ser muy respetuoso, maneje el lenguaje, pero imagínese, Daisy, que yo me ponga en todo eso. Termino finalmente no entregando la información, que es un derecho también de todos los ciudadanos, en las condiciones en que se está dando. Lo que deseo para todos es siempre un viernes muy feliz y extenderle la gratitud por haberme escuchado como lo han hecho. Estoy para servirles, bien desde esta esquina en la que estamos, o bien como presidente de la Corte Constitucional de nuestro país.
Doctor, muchísimas gracias. Y a ustedes recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima. Muchas gracias.